Yo soy un periodista que cuando decidí hacer un reportaje sobre algo que me parecía que la opinión pública debía conocer, y esa es una de las razones fundamentales para las que los periodistas estamos aquí, para intentar acercarnos lo más posible a la realidad, para poner un poco en entredicho la actuación de los poderosos, pero también para que cuando nosotros entendemos que hay un tema que tiene que ser relevante, trasladarlo a la sociedad en función de ese papel que tenemos, que es un poco el puente entre lo que ocurre y la gente que está interesada en saber lo que ocurre. Sí hice una cosa, y es que me rodeé de los mejores. Y lo digo porque algunos de los mejores de los que me rodeé están aquí estas jornadas y les invito a que les saquen el máximo provecho. Uno de ellos es Juan Antonio Gómez Bule, mañana está Luis Fernando Hernández, con Luis Jiménez no tuve contacto, pero sé que también está entre los mejores. Lo que quiero decir es que estas jornadas me parece que van a dar un juego fantástico porque si no están los que más saben de ciberseguridad en España, desde luego están algunos de los que más saben de ciberseguridad en España. Yo creo que lo mejor es que los próximos 40 minutos los empleemos en situarnos, en familiarizarnos con la amenaza ciber y luego pues haré algunas reflexiones al hilo de lo que creo que se podría haber actualizado del reportaje y las preguntas pertinentes, si les parece. Sí. Irán, 2010. Alguien introduce en un ordenador un lapicero de memoria. El virus Stuxnet comienza a trabajar. Es, hasta ese momento, la máquina más perfecta diseñada en ciberguerra. Objetivo: programa nuclear de Irán. They were simply destroyed with the help of malware, with a computer trojan, computer virus, which infected the systems in Iran and simply damaged the systems, so they were physically destroyed. I believe the United States did the Stuxnet attack on the Iranian nuclear facility, supported by Israel, but I believe the attack was an American cyber attack. Siria, septiembre de 2007. Aviones israelíes sobrevuelan el río Éufrates. Destruyen instalaciones supuestamente destinadas al desarrollo de armas. Falla el recién estrenado sistema de defensa aérea del ejército sirio. Los radares no detectan nada. I believe that the Israelis blinded the Syrian radar by a cyber attack that made the radar screens show no aircraft in the air. I think there is some confusion between what we call cyber warfare, this is viruses and things like this, and what we call electronic warfare. And electronic warfare is a little bit different. The whole country was disconnected from the internet. Los sistemas informáticos se vienen abajo. Bancos, líneas aéreas, medios de transporte. Millones de ordenadores de todo el mundo, controlados por los agresores, multiplican las peticiones de acceso a webs. El sistema se bloquea. Un procedimiento primitivo, pero efectivo. En el origen de todo, el sentimiento de ofensa de la población rusófona por la retirada de una estatua de la era soviética. It's never been reliably proved where the attack came from, and the problem also is even if you know that the attack came from a certain territory, it's very difficult to point a finger at a government and say, it was on your territory, therefore you are responsible. We know that.
the war between Russia and Georgia in 2008. In this war, this was a real war, shooting rifles and tanks and bombs and aircraft and a real war, in the real world. Still, it was accompanied by a cyber warfare, which perhaps didn't attract too much attention, but the Russians paralyzed the command, control, and communication. Cierto, esa ciberguerra pasa desapercibida, pero no para el gobierno de Georgia. Es rudimentaria, incluso burda. Llegan a atacar la web del presidente Saakashvili. Como siempre, en asuntos de ciberguerra, la atribución de los ataques queda en el aire. Who was behind of this attack, I simply don't know, but also hackers as well, maybe government, but well, government doesn't report me. It was quite a similar, very similar to Estonia. Lo único bueno de la Guerra Fría es que nunca estalló. Durante decenios, el mundo se dividió en dos. Estados Unidos y la Unión Soviética se miraban de reojo. Por las capitales de uno y otro bloque, legiones de espías rastreaban el arma secreta del otro. La literatura y el cine estilizaron una época sucia y traicionera. Hoy, varios especialistas sugieren paralelismos entre aquella Guerra Fría y la actual ciberguerra. Los hay, pero en el fondo, la ciberguerra se parece a todas las demás guerras. Los gobiernos temen las armas secretas del enemigo y por eso recurren a espías, pero en esta ocasión sin maletines. Los métodos cambian, los escenarios se repiten. This facility was built during the Cold War. It was for the protection of Stockholm. The intention was to lead work in case of a nuclear attack. And then after the Cold War, it was abandoned and was unoccupied for several years. So we took it over in 2007 and redesigned it and built it from scratch. We also expanded the area. We blew out more than 4,000 cubic meters of solid rock more additionally. And they are originally they are German, so this is a German submarine engine. It was not from the World War II, but from a later date. But we have a German submarine horn from World War II. So and this is. So this is linked to the engine in case of failure. John Carlund juega divertido en su viejo búnker. En esta nave, a 30 metros bajo tierra, ha sabido combinar la esencia de la Guerra Fría con las nuevas tecnologías. Carlund y su empresa Bahnhof son un refugio seguro en el ciberespacio. Sus servidores están blindados ante amenazas de ciberespías o simples delincuentes informáticos. Su cliente más famoso, Wikileaks. This is our network operation center. This is where we monitor our traffic and we also provide services for the customers. And
And as you can see, this is not plastic plants, by the way. It's real. No, it's because it's real plants. Como otros muchos locos informáticos, a Karlund le apasiona la ciencia ficción y vive con la necesidad de combinar el mundo real con el virtual. We are sitting in a Cold War bunker, but the Cold War, the cyber war today, is not exactly as the same as the Cold War. In the old days, in Sweden, this bunker was built actually to protect us from the evil Soviet Union once upon a time. It's not like that anymore. The cyber war is more fragmentized. Más fragmentado y más complejo. Suecia, por su proximidad, fue uno de los países más expuestos a la amenaza soviética durante la Guerra Fría. Pero hoy, en el mundo ciber, las fronteras no existen, tampoco palabras como lejano o cercano. En todo caso, la gran diferencia entre Guerra Fría y ciberguerra surge del concepto disuasión. Un juego básico en los malabarismos militares y diplomáticos de la posguerra, que consistía, básicamente, en que ningún bloque lanzaría un primer ataque porque era consciente de que la respuesta sería devastadora. El miedo a la represalia. Nuclear weapons, you knew if you fired a missile, it had a 98% probability of reaching the target and blowing up. If you launch a cyber attack, you can't really tell what the effect will be until you do it. And you sure don't know on the receiving end if you're going to be able to survive that attack and launch a retaliation. So there are all sorts of reasons why deterrence doesn't work. One of them, of course, is figuring out who's attacking you. If somebody wants to attack us but is not certain of what NATO's response would be or what capabilities NATO countries have, that can be a good reason for deterrence. El principal centro de mando del ejército español para ciberguerra se encuentra en un sótano a las afueras de Madrid. No muy lejos hay otro exactamente igual. Son espejos. Si falla uno, el otro salta inmediatamente. Entramos en el búnker con el general al mando, José Manuel Roldán. Este es el centro en el que se controla toda la plataforma de telecomunicaciones que da servicio a todas las Fuerzas Armadas. En este lugar es en el que se detectaría, en primer término, un posible ciberataque contra el ejército. Efectivamente, una vez desplegado el sistema de información militar, la parte de seguridad del sistema de información militar, que aquí no la estamos viendo, representaría las amenazas, las vulnerabilidades y los posibles ataques que se vayan produciendo sobre los distintos sistemas que están en operación. Ninguno de estos ordenadores está conectado a Internet. El ejército dispone de una red propia que le blinda ante riesgos y amenazas. Se reciben ataques del exterior, aunque la rutina consiste en desactivar fallos provocados por errores humanos. Mi sargento, ¿qué es eso? Mi comandante, hay una alarma en el nodo Delta. Compruébala, por favor. Buenos días, campeón de seguridad del nodo Delta. Dígame. Hola, buenos días. Llamo del Centro de Respuesta a Incidentes. Tenemos una incidencia abierta del día 1 de marzo a las 23:43 horas. Se trata de un posible intento de acceso no autorizado al sistema. Solicito un informe del incidente. Afirmativo. Un usuario ha introducido varias veces mal su contraseña y su cuenta se ha bloqueado. Enterado. Procedemos a cerrar la incidencia. Gracias. Las nuevas tecnologías han alterado la estructura de todos los ejércitos. A los 4 ámbitos tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, se suma el mundo cibernético, invisible, casi inabordable y, lo peor de todo, barato y accesible.
it's very difficult to control cyber weapons because to develop such a weapon, there is a need of just an office space, 10, 20, maybe 50 engineers, connection to electricity and internet, that's it. So it's not possible to control that comparing to, for example, the nuclear weapons. Todos somos vulnerables. Por eso, gobiernos y ejércitos se centran en desarrollar técnicas de ciberdefensa. Oficialmente, el ciberataque no es propio de la doctrina militar. Every war does not require boots on the ground. There are lots of scenarios where you just want to inflict damage on another country. Boots on the ground are only necessary if you're trying to occupy territory or take over another country. Lo que no han renunciado tampoco las naciones es a que si se produce un ataque masivo con un grado de destrucción elevado o con una amenaza muy grande, utilizar otros recursos que no sean exclusivamente los recursos en el ciberespacio para contrarrestar esa amenaza. En otras palabras, responder a un ciberataque con misiles. Estados Unidos contempla ya esa posibilidad como represalia o simple disuasión. Pero, ¿de qué ciberataque estaríamos hablando? Podría ser contra sistemas utilizados por los ejércitos o podría ser un ataque global que afectara a toda la población. Y ese es el gran temor. Y nadie descarta esa amenaza. You come to your office, you press the button to call the elevator, but no elevators are coming. If your goal is to blow up infrastructure, to blow up refineries and pipelines, to derail trains, to totally confuse the banking system. If someone would penetrate the computer of the stock market, he will be able not only to block the approaches to the site, but also to change the stock prices and things like this. Paralysing an air traffic control system, paralysing the electricity power system of a whole city. Destroy the generators and transformers. You go back home, there is no electricity, it's a blackout. You try to call by phone the security service. No one answers because the telephone lines are not working. The result of the cyber Hiroshima could be the world we were living 200 years ago. Ese es el problema. El mundo ni puede ni quiere vivir sin ordenadores, sin internet, sin móviles, como hace apenas unos años. El proceso de informatización es irreversible. La única alternativa es lograr un cibermundo más seguro. Esa puerta nos abre un universo desconocido. Fort Meade es la base del recién creado Cibercomando del Ejército de Estados Unidos. Se encuentra en Maryland, no lejos de Washington. En esta sala y en otras como esta, se diseñan las armas del futuro. Imposible siquiera imaginar su potencial. The United States has an offensive advantage, but that doesn't mean it can defend itself. It's very good at the offense and very bad at the defense. We know that the Americans lately decided to form a cyber command, which contains tens of thousands of people. So you can imagine what can be done with tens of thousands of people. Un ejemplo, el virus Stuxnet. Un salto cualitativo en el panorama de la ciberguerra. Aún se sabe muy poco de él. Lo que nadie discute es que provocó la parálisis del programa nuclear de Irán. Se especula mucho sobre quién lo diseñó o quién lo distribuyó. Siempre se ha sospechado de Israel, pero Richard Clarke
apunta a Estados Unidos. The American attack on the Iranian nuclear facility was a very sophisticated attack that was designed to break things, to cause things to blow up, and it worked. Sometimes strange declarations coming from Richard Clarke. Just a week ago, he said that the Stuxnet was done only by the United States of America, which is amazing. I mean, se disputan la autoría de un arma que atemoriza. Es casi perfecta, inteligente y demoledora. El virus se dedica a rastrear centenares de miles, millones de ordenadores y sabe perfectamente lo que busca. In the case of Stuxnet, it is a very sophisticated one. It jumped from one computer to another computer, and then every time it reached certain goal, certain target, it checked, the worm checked, where am I? If I am in the environment of enriching uranium centrifuges, this is one story, and then I'll do something else to harm the centrifuges. Even if I'm in a different environment, let's say power production or something like this, I'll go to sleep. El caso Stuxnet no es excepcional. Duqu, Wiper o Flame, un virus unas 20 veces más potente que Stuxnet y que hace estragos en ordenadores de Oriente Medio. Es capaz de robar millones de datos. Su misión, el espionaje industrial. Esa es la otra guerra que se libra en el ciberespacio. China, for example, is breaking into companies around the world, around Europe, around North America, and stealing corporate secrets and passing that information on to Chinese companies so that they can compete more effectively against European and American companies. That's a form of cyber war. It's economic intelligence that the government of China is doing to help it win the global economic competition. Es fácil decirlo, más complicado probarlo. La ciberguerra plantea un serio problema jurídico. No hay forma de atribuir un acto de agresión y eso significa que es difícil asignar un casus belli. It's very difficult for us on the defence to know exactly where the attack is going to be, to protect every single point, and to know who is attacking us because of the problem of attribution. El ejército israelí exhibe una de las armas más ansiadas por países en desarrollo. Los drones, aviones no tripulados, provocan serios daños sin causar bajas. En la guerra convencional es habitual mostrar músculo, presumir de misiles, de aviones de combate. En la ciberguerra, la primera lección es la ocultación. Nadie desvela las armas que tiene. Cuando dispones de un arma, la utilizas o la sigues desarrollando, porque si la revelas, concedes una pista al enemigo para diseñar su antídoto. Juan Antonio Gómez Bule es el máximo responsable de S21sec. Aún así, es escrupuloso en el cumplimiento del protocolo. Nadie accede al búnker de su empresa sin las debidas acreditaciones. En esta sala blindada, jóvenes informáticos rastrean los peligros a los que se enfrentan a diario las grandes empresas del IBEX 35. Afortunadamente vamos concienciándonos de que los modelos de ciberseguridad, ciberguerra, son modelos que están ahí para aprenderlos, para poder tener un escenario sobre el que poder trabajar y unas medidas prospectivas que nos permitan protegernos ante un escenario que hace unos años era un futurible y ahora es un terreno diario.
Los ataques, más o menos sofisticados, son continuos y abrumadores. La empresa de Kaspersky ha dado una cifra: casi 1.000 millones de ciberataques en todo el mundo solo en 2011. Son muy similares los ataques y muy parecidos los escenarios en los que se reciben o se intentan mitigar. Grandes pantallas y decenas de dedos ansiosos que acarician teclados. En nuestra vida todo pasa por el ciberespacio, y en esto los más expuestos son los países más desarrollados. Los que, como Suecia, trabajan en desarrollar lo que se conoce como gobernanza en Internet. Y eso nos hace más y más vulnerables. Por ejemplo, hoy en uno de nuestros periódicos leí esta mañana que hemos tenido un ataque contra nuestra agencia fiscal y han podido sacar números de identidad protegidas. US computer software company Symantec that provides protection estimates that every year 1.6 million new examples of malware or viruses. They steal anything. They steal any data which is available. Of course, they are watching. Of course, the most interesting for them is bank accounts, your confidential information, but also they are looking for any data in your computer, including their software activation codes, or pictures, or movies. If you click here, you can win an iPhone, or you can win an iPad, or you are a member of the lottery, or you can win $1 million, or whatever it is. If it sounds too good to be true, it is not true. You shouldn't trust that kind of information. So if you are a little bit careful about what you are doing when you're receiving messages, just thinking one extra time, I think you have very good protection. La unidad de ciberseguridad de la Guardia Civil no queda lejos del aeropuerto de Barajas. Cuesta mucho encontrar un delito en el que no tengan algo que investigar sus especialistas. Las pistas informáticas son cada vez más valiosas, a veces imprescindibles. Por eso los agentes siempre están alerta. En este tipo de maletines es donde llevamos el material que utilizamos en las intervenciones. Básicamente nuestro papel en esas intervenciones es hacer una copia del material original, de todos los dispositivos susceptibles de tener información en formato digital, y hacer una copia exacta. Para ello, por ejemplo, tenemos este tipo de clonadoras. En este lado conectaríamos el disco del sospechoso, del detenido, y en esta parte interna de la máquina colocamos un disco que viene completamente nuevo y en blanco. So young, so how are you to know? No, no. You're a carrier of the light inside of you. Glows green in the pitch. Hoy todo deja rastro. Decenas de miles de cámaras nos vigilan. Los correos electrónicos, la navegación en Internet. Incluso apagado nuestro teléfono móvil puede dejar huella. Y nos puede parecer sencillo eliminar datos de nuestros dispositivos electrónicos, pero no es así. Este pendrive que le han tirado al fuego o lo han
destruido más físicamente, pues da la impresión de que no se podría recuperar en principio información, pero siempre hay una vía para hacerlo. Además de la investigación de delitos ya cometidos, las fuerzas de seguridad trabajan para prevenirlos. Lo más adecuado es actuar con la mente del delincuente. Por eso, la mayoría de las empresas y agencias de seguridad contratan a hackers para que prueben, para que jueguen, para que lleven el sistema al límite. Kaspersky nos sitúa en una hipótesis. Just imagine that if someone gets to Madrid and drops the bottle of biological stuff, it's not possible to control that. Suena alarmista, pero es una amenaza real. Lo sabe bien el especialista de la Guardia Civil en ciberterrorismo internacional. En los foros, en la parte privada, donde hablo de actividades más comprometidas, uno dice, quiero envenenar un depósito de agua, ¿qué puedo hacer? Y ahí, en función de la confianza que tú tengas, te responden unos nicks u otros. Y te van diciendo, pues mira, podrías hacer esto. El seguimiento de esos foros resulta vital para detener a Abdelatif Aoulad Chiba. El auto de la Audiencia Nacional deja claras sus intenciones. Pretendía contaminar depósitos de agua en complejos turísticos del sur de España. Le detuvieron cuando ya tenía muy avanzado el plan. Poco antes de la detención, habría escrito con su seudónimo este mensaje. La red está inundada de proclamas como esta. Por eso, después de un gran atentado, como el de este otro lobo solitario de Toulouse, aflora información que, de haber sido bien tratada, quizá habría servido para evitarlo. Pero eso es inabordable. Ninguna agencia de ningún país del mundo está preparada para cruzar tantos datos. Estas imágenes corresponden a un foro de Internet. Actualmente está considerado entre los 5 más destacados de los foros yihadistas. Y en la parte pública que estamos viendo contiene mensajes de líderes terroristas, discursos doctrinales salafistas yihadistas, reivindicaciones de atentados terroristas, exaltaciones de mártires y enlaces a otros foros y a otras páginas de contenido similar, que es en la que se llevan a cabo las actividades más comprometidas. Los entornos o las células de terrorismo yihadista viene utilizando Internet como un instrumento tanto para la comunicación como para el adoctrinamiento y la financiación, no tanto como un objetivo de la acción terrorista, que sería el concepto que consideramos de ciberterrorismo. Pero nadie lo descarta. Entramos en la sala de crisis de la Secretaría de Estado de Seguridad en Madrid. Desde esta sala, conectada con los centros de poder, se intentaría desactivar un hipotético ciberataque total. Para prevenirlo, países como España han creado organismos que trabajan para proteger todas las infraestructuras críticas. Aquellas que son importantes para que los servicios esenciales fluyan, que están en torno a 3.700, 3.800. España tiene un nivel muy alto. Somos de los países europeos que tenemos un mayor desarrollo en los procesos o procedimientos preventivos en cuanto a ciberamenazas. Y nos estamos tomando, desde la administración pública, el trabajo muy en serio. Pero por otro lado, se da la situación antagónica de que, por definición, los españoles somos muy dados a transgredir las normas. Entonces,
En nuestros ordenadores personales realmente somos muy anárquicos. La falta de protección informática es muy peligrosa. En la web merodean miles de chicos malos, de bad boys, como se les conoce en la jerga, a la caza de cualquier dato. La empresa de Kaspersky dice haber neutralizado casi 300 millones de programas maliciosos. En el mundo virtual también hay desigualdades. Será más vulnerable quien menos dinero se pueda gastar en proteger su ordenador. Your house. If you leave all your doors open and you are robbed, well, you carry some of the responsibility. But if you protect your house, the burglar says, well, this is difficult, I'll go to an easier place. Internet genera un negocio inimaginable. Y como en el mundo real, también hay un lado oscuro. Desde negocios siempre rentables, como el juego o el sexo, a mafias que infectan ordenadores personales desde países remotos y los ofrecen al mejor postor para desde ellos lanzar ataques masivos contra webs. Una industria intangible y perversa. We estimated their income some criminal groups have because we can estimate the number of victims and how much money they steal from some average victim. In some criminal cyber gangs, people have from 1,000 to 5,000 euro a day. A day, everyone, from 1,000 to 5,000 euro, and they don't pay taxes. John Carlund introduce su clave secreta para entrar en el templo sagrado de su empresa, bajo las rocas de Estocolmo. En todos estos servidores se alojan miles de webs que eligen Bahnhof por las garantías que ofrece ante posibles agresores, y muy especialmente de periodistas amenazados por grandes grupos o regímenes totalitarios. I think you can see here, there's a gap here. This space, this was where the WikiLeaks server was located. During the operation of WikiLeaks, for instance, there was no such claim from the government. They didn't want us to shut. They didn't contact us, and we don't shut down clients just because it's inconvenient to have them, because somebody is annoyed at them. It must be a legal reason to shut it down. So we do everything in our power to protect our clients. I cannot be so specific, but we have a server we have a client that is making it possible for people in China, Iran, in Syria, to make it possible to debate and discuss things without the state control what they are doing. Es fácil atacar una web o un blog si no cuenta con una buena protección. De hecho, es una nueva forma de cercenar la libertad de expresión. De esto saben mucho en países como Zimbabue o Birmania. Le pedimos a una especialista que simule un ataque a la web de nuestro programa. Ahora mismo en esta pantalla estamos viendo el flujo normal de visitas a una página web. Cada una de estas líneas sería una persona o un ordenador que se está conectando en ese momento a esa página. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simular un ataque por ejemplo, al blog de él en portada, y vamos a ver lo que sucedería. Lo que se ve aquí ahora mismo es que se incrementa la velocidad con la que empiezan a pasar cada una de estas líneas. Estos son visitas falsas activadas desde ordenadores que se coordinan para en ese momento multiplicar de tal manera la velocidad hasta llegar a bloquear la página. Con lo cual, ahora mismo, si quisiéramos visitar el en portada, sería imposible acceder a ella y lo que nos saldría es error 503. Quizá el ordenador en el que posiblemente está usted viendo este reportaje está contaminado. Quizá este mismo reportaje haya quedado anticuado porque el cibermundo navega a velocidad de vértigo.
Quizá alguien controla nuestros movimientos bancarios o quizá alguien ha logrado inocular un virus que nos convertirá en punta de lanza de un ciberataque a gran escala. Y lo más preocupante es que la inmensa mayoría de los usuarios no tenemos manera de desactivar esa amenaza invisible. Train is a robot. I mean, there's no real driver in the train. It's driven by a computer. And that means that if you are a modern state, you are very vulnerable. Much more than, let's say, Afghanistan or any other third world state. We need to make governments to understand how deep and huge and serious the problem is, and to make them to sit at the same table and to agree to control and not to use digital weapons. And I'm afraid in the future we will see more, and there will be not just patriotic forces, not just people behind that, not just hackers, which are really not so well organized. But I'm afraid in the future we will see governments behind these attacks, and it will be much, much, much worse. Pues ya estamos en contexto, ya sabemos todas las posibilidades que da el mundo ciber, y desde que se hizo este reportaje por el que José Antonio Guardiola ha recibido el Premio Defensa 2013 hasta hoy, yo creo que hay algunas cosas que José Antonio quiere compartir con nosotros, así que cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por haber seguido con tanto interés los 40 minutos de reportaje. Espero que no se os hayan hecho muy largos. Para mí ha sido especialmente enriquecedor porque os confesaré una cosa. Yo una vez que termino un reportaje y lo tengo ya empaquetado para emitir, lo que más desearía en ese momento sería hacerme una lobotomía y verlo con la frescura con la que lo tiene que ver alguien que no está contaminado y no está viciado, que incluso se ha encariñado de personajes o los ha llegado a detestar o tiene situaciones que ha vivido que quiere compartir. Todo eso hace que no seas muy consciente de si tu reportaje funciona o no funciona. Y yo, que he estado mirando más a vosotros que al reportaje, sí me ha servido para ver en qué momentos pues el reportaje a lo mejor perdía algo de ritmo o de interés o ganaba. Pero vamos, eso es una reflexión que me quedó para mí y que me ha enriquecido mucho. A ver, yo, en líneas generales, creo que el reportaje se podría emitir esta noche en Televisión Española y no pasaría nada, ¿no? Es cierto que los periodistas tendemos a fijarnos más en lo llamativo que en lo habitual. El mundo cibernético no es una amenaza continua. Puede parecer un poco atemorizador el reportaje. Bueno, lo que tratamos sobre todo es de mostrar a la sociedad que esa amenaza está ahí. Y por eso los 5 primeros minutos los dediqué a que el telespectador entendiera que no hablábamos de un riesgo futuro. Es que había casos, había los 4 casos que hemos expuesto, pero hay muchos más en los que la ciberguerra se había aplicado. La ciberguerra y la guerra electrónica aplicada a la guerra convencional, que también. Pero bueno, eso es un detalle un poco más. Por ejemplo, yo, ¿qué le habría dado otra dimensión? Yo creo que este año y medio, desde que empezamos a rodarlo hasta ahora, no ha entrado en contradicción con el reportaje este tiempo, pero sí ha perfilado algunos aspectos. Por ejemplo, yo me habría centrado más en las relaciones en el mundo de la ciberguerra entre Estados Unidos y China. Gran parte del reportaje está anclado en el concepto tradicional de la Guerra Fría, que a veces se contrapone si la Guerra Fría, que es un debate que tienen los especialistas, puede servir como referente de estudio respecto a lo que es la ciberguerra. Hay diferencias, pero yo creo que lo que vive ahora el mundo bipolar cibernético entre Estados Unidos y China se parece más a esa ciberguerra de lo que se parecía hace año y medio. Por ejemplo, para situar en el mundo global, el acreedor número 1 de la deuda pública estadounidense es China. China tiene $1.300.000.000 invertidos en deuda pública estadounidense. Eso significa que
Estados Unidos, digamos que está un poco condicionado por la respuesta que Pekín pueda tener a algunas de sus decisiones. Pero, por otro lado, al gobierno chino no le interesa una quiebra de Estados Unidos, porque perdería gran parte de ese dinero que tiene invertido. Es decir, jugamos en un mundo en el que los equilibrios estratégicos son importantes y Estados Unidos y China, digamos que se pelean lo justo para que el otro no caiga derrotado estrepitosamente. En este tiempo hablábamos del cibercomando de Estados Unidos y Fort Meade. Bueno, en este tiempo hemos sido conscientes de las actividades de la NSA y, de hecho, ahora Estados Unidos, yo creo que en este año y medio ha multiplicado sus inversiones y el personal que destina dentro del ejército a actividades de ciberguerra. Yo no sé si se ha inaugurado ya, pero está previsto inaugurar para dentro de poco el cibercomando en Utah, que creo que el de Fort Meade se queda anticuadísimo, ¿no? Y también se ha revelado cuál es el papel de China en este ciberespacio. Todo el mundo ya sabe y es consciente de la actividad que tiene la unidad 61.398, que hace año y medio nos sonaba menos. A mí sí me explicó lo que hacían algunos de los que intervienen en el reportaje, pero no diré su nombre porque no se puede decir su nombre. Y ahora ya incluso lo que se prueba es que esa unidad del ejército chino, que sabemos que existe, puede tener una relación directa, y ahí ya sí es lo preocupante, con los ciberactivistas chinos que se dedican a robar, a ciberrobar. El prefijo ciber, la verdad es que nos sirve para todo y nos sitúa en el contexto, pues patentes estadounidenses, etcétera, ¿no? Bueno, parece que empieza a probarse que eso puede ser así, y eso no sé si sería un casus belli, como decimos en el reportaje, pero desde luego estaría bastante cercano. La propia Cámara de Representantes de Estados Unidos el año pasado decía que en 2012 se habían espiado y habían logrado patentes por valor de miles de millones de dólares solo en un año, y que un proyecto como el del avión de combate F-35 se habían hecho con todas las patentes los chinos. Y desarrollar un proyecto como ese, bueno, pues los militares que están aquí sabrán, pero vamos, seguramente es más del presupuesto que igual incluso a lo mejor que tenemos en defensa, ¿no? Bueno, eso está ahí y eso existe. Y eso en el reportaje no queda suficientemente aclarado, porque en ese momento, digamos que la confrontación se intuía, pero no era tan evidente. También es cierto que yo al principio el reportaje lo quería enfocar exclusivamente sobre ciberguerra, y en la medida en que iba escarbando elementos de la amenaza ciber, pues me parecían interesantes. Me parecía interesante la ciberdelincuencia que queda, el ciberespionaje, el ciberperiodismo. Una de las personas que más me ayudó es un ciberactivista del nivel de Julian Assange, que se dedica fundamentalmente a garantizar que los blogueros de países como Zimbabue o Birmania puedan saltarse las restricciones que les imponen sus gobiernos para que flore la libertad de expresión. De esos también hay muchos, es decir, hay mucha gente que se dedica a hacer el bien en el ciberespacio. Me contaba, yo le tengo especial cariño a Zimbabue, he ido varias veces allí, aunque ya no nos dejan entrar a los periodistas. Dice, las veces que has ido, a que siempre el gobierno ha intentado que estéis en el mismo hotel, efectivamente. ¿Cómo? Pues convocando las ruedas de prensa en ese hotel por parte del gobierno, facilitando, haciendo que sea un poco más barato ese hotel, permitiendo que las agencias con las que tú puedes transmitir información estén todas ubicadas en ese hotel, con lo cual los periodistas, un poco como borregos, vamos todos a ese hotel. Bueno, pues él me decía, en ese hotel hay una sala en la que hay 10 ciberactivistas del régimen de Zimbabue que tienen controlada la wifi del hotel y todas las transmisiones que hacéis desde allí, con lo cual todo el régimen sabe lo que estáis contando mucho antes de que lo contéis, ¿no? Bueno, a eso llega la amenaza ciber, ¿no? A cosas tan sencillas y tan patentes como esa, ¿no? De España, yo creo que la situación en España
lo comentaba antes con la prensa, España no es un país especialmente ciberatacado. Bueno, por varias razones. Comentaba antes el idioma es importante. El mundo ciber fluye por el inglés. Las grandes patentes internacionales, es decir, las grandes firmas, no solo de las empresas, sino las empresas, los gobiernos y las investigaciones de proyectos militares están en inglés, con lo cual que nosotros utilicemos el idioma castellano, digamos que es un escudo saludable, hasta cierto punto. Por otro lado, durante los últimos años, España, digamos que tiene menos presencia como actor en las relaciones internacionales y eso hace que tengamos menos ciberenemigos y que nosotros seamos menos enemigos de los supuestos ciberenemigos. Es decir, tenemos menos gente que nos quiere ciberespiar. Y a mí hay un asunto que yo no tengo la respuesta, pero bueno, igual algunos de los que intervienen sí la pueden esclarecer. En este periodo que llevamos de privatizaciones, por ejemplo, en España, a mí me gustaría saber si las empresas a las que se está privatizando muchos de los servicios que son públicos y esenciales, hablo no solo de la sanidad, la educación, que es lo que más sale en los periódicos, pero sí a lo mejor de las conducciones de agua, o es decir, de muchísimos servicios, o de las basuras, que se están privatizando. Esas empresas que tienden a lograr los contratos a base, y lo sabemos todo, de recortar el presupuesto, tienen la suficiente garantía cibernética como para no ser atacadas. Bueno, para eso hay un centro en España que se llama el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que es el que se dedica a ello. Pero puede que sea un debate. ¿Hasta qué punto servicios que son esenciales para la ciudadanía pueden ser más vulnerables al ataque de los malos en la cibersociedad, ¿no? Y bueno, ya para terminar, porque el tiempo que tenemos es justo y bueno, si hay alguna pregunta será bueno que la valoremos. Hace 4 años y pico, yo me acuerdo que saltaba el debate sobre si a Barack Obama, recién elegido presidente de Estados Unidos, le dejaban utilizar su BlackBerry. No, pero ¿cómo no le van a dejar utilizar la BlackBerry si es la que ha tenido siempre a su alrededor, ¿no? Bueno, había mucha gente que no entendía que a lo mejor era más vulnerable el presidente de Estados Unidos por tener una BlackBerry en su bolsillo y no se la dejaron utilizar. No se la dejaron utilizar seguramente porque el Servicio de Espionaje Cibernético de Estados Unidos, seguramente no, ya estaba espiando a otros jefes de Estado y de Gobierno a través de sus teléfonos móviles y es más, seguramente a Obama, el FBI o la CIA ya le habría vaciado los contactos de su BlackBerry, con lo cual es lógico que no se la dejaran. A mí me resulta un poco ingenuo que ahora los dirigentes europeos se alarmen, la señora Angela Merkel, porque le han ciberespiado su teléfono móvil, cuando yo la primera reunión que tuve para hacer este reportaje con Luis Fernando Hernández, que es teniente coronel de la Guardia Civil y que mañana le podréis escuchar, cuando vio que tenía esto encima de la mesa, dice, ¿quieres hacer un reportaje de amenaza ciber? Pues empieza por el propio teléfono que tienes conectado al mundo. Cuando tú tienes un smartphone y lo abres al mundo, tú decides que el de enfrente, que es amigo tuyo, sepa una serie de cosas. Pero también estás decidiendo que el de enfrente, que no es amigo tuyo, pueda saberlas si quiere saberlas. Con lo cual, resulta un poco curioso que nos alarmemos porque a Angela Merkel o a Mariano Rajoy le estén intentando seguir los contactos que ellos establecen, ¿no? El mundo ciber es un mundo muy oculto. Yo creo que en la Guerra Fría, como ciudadanos, nosotros veíamos solo la punta del iceberg de lo que estaba pasando. En el mundo ciber, que es en el que vivimos ya y en el que vamos a vivir con mayor presencia en el futuro, veremos la punta del iceberg y eso hace que sea todavía más complejo. Comentaba Richard Clarke, una de las grandes ventajas de este reportaje es que están los mejores no solo de España, sino del mundo. Richard Clarke es en ciberguerra posiblemente el mayor referente que hay.
Kaspersky, que yo cuando leí la primera, cuando empecé a documentarme y vi su primera entrevista y dijo el accidente aéreo de Spanair fue obra de un ataque de ciberguerra. Dije, a este no le podemos entrevistar, bueno, me parece que es un loco. Digamos que era un titular un poco extrapolado de lo que quería decir, pero me parece que es un referente sobre todo, bueno, en el mundo cibernético, por supuesto, ¿no? Y también Isaac Ben Israel. Richard Clarke comentaba que en la guerra convencional tú lanzas un misil y tienes un 98% de posibilidades de saber dónde impacta y lo que ha destruido. En la ciberguerra tú lanzas un misil y no tienes muy claro qué es lo que ha destruido y sobre todo cuál va a ser la represalia que vas a sufrir. Bueno, pues este nuevo mundo ciber yo creo que también, y con esto concluyo, va a generar debates sobre cómo nos comportamos los ciudadanos y cómo las democracias o los ciudadanos, mejor que las democracias, tienen un reto delante. Porque el poder cada vez va a tener más manera, más fuerza de controlar nuestras vidas y nosotros cada vez vamos a ser más vulnerables, incluso por nuestra propia culpa, porque nosotros abrimos más puertas para que los demás, sea la administración o sea un ciberdelincuente que tenga su despacho en las afueras de Moscú, entre en nuestras vidas. Y eso va a suponer que habrá que establecer seguramente nuevas normas, que los ciudadanos, y lo estamos viendo ya a través de las redes sociales, no se conformarán con votar cada 4 años, sino que van a exigir una participación más activa, aun siendo conscientes de que vamos a ser más vulnerables. Son las 19:27. No quiero hacer esperar a mi amigo Juan Antonio Gómez Bule, pero bueno, si hay alguna pregunta, la respondo encantado, por supuesto. ¿Hay preguntas? Venga, adelante. Aparte del aspecto que te puede dejar así como apabullado, porque evidentemente, bueno, ¿qué defensa tengo ninguna? Lo que sí es cierto es que la sociedad tiene que abrirse un diálogo en el cual la seguridad de un lado, junto con mi seguridad, permita a alguien que no sé quién sea, que controle algo que tampoco sé lo que va a ser. Entonces, estamos en un mundo donde lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro, puede ser gris. ¿Veis alguna solución desde el punto de vista, por ejemplo, de los periodistas, que tanto muchas veces os metéis o buscando información, o consumiendo, lanzando? Yo creo que el mundo ciber es lo más parecido al mundo real. Yo cuando iba a hacer este reportaje, todo el mundo me decía, los ejemplos sobre la vida real son los que mejor se van a entender respecto al mundo cibernético. Es decir, un DDoS que suena así muy raro, no es más como que si de repente por esa puerta quieren entrar 300 personas a la vez. Pues la puerta se tapona. Bueno, pues eso es lo que hacen cuando quieren bloquear una web, mandar, lo que explicamos en el reportaje, 300.000 peticiones de acceso a una web que está, su embudo son 1.000, ¿no? A lo que quiero ir con eso es que la legislación adaptada al cibermundo seguramente valdrá también. Lo que hay que hacer es una actualización continua, porque lo comentábamos antes con la prensa. Un virus hoy, mañana es viejo. Este reportaje, cuando yo empecé a escribirlo, estaba Stuxnet. Cuando terminé de escribir el guión, 15 días después de visionar y demás, estaba Flame, estaba Kudu, es decir, habían surgido unos nuevos. Lo que hoy conocemos ya es historia, porque lo que hoy no conocemos es el presente, que es el virus que puede estar infectando en cualquier teléfono. Porque el del futuro es que ya ni nos lo imaginamos. O sea, no nos imaginamos lo que es hoy. Lo que quiero decir es que, en este caso, la legislación convencional aplicada a la ciberguerra es la que va a tener que predominar para esa convivencia, suponemos que armoniosa, pero mucho más compleja. Sí, un cambio de mentalidad absoluto. Absoluto, sí, sí. Empezando por aquí, empezando por nuestros hijos, empezando por los colegios y por la PS4 y todo esto. Tenemos otra pregunta del vicerrector de profesorado. Sí, más que nada una reflexión. El proyecto es infinito. Yo puedo poner toda la línea de seguridad en mi ordenador, pero la universidad tiene mis datos, el banco tiene mis datos, la agencia tributaria tiene mis datos, defensa tiene mis datos. Es decir, claro, realmente es angustioso, ¿no?
Sí, por supuesto, claro, estoy de acuerdo con el cambio de mentalidad. Pero me parece que la mentalidad sigue siendo absolutamente primitiva. Lo que han cambiado son los instrumentos, ¿no? ¿Sabes? La forma de dominar, de destrucción, todo eso sigue siendo igual. Igual, vamos, dentro de la historia, de los históricos, ¿no? Sin embargo, claro, estamos ante unos armamentos, ¿no? Diríamos que están todavía por encima, ¿no? de nuestras actividades humanas de comprender el alcance destructivo al que podemos llegar, ¿no? Sí, pero es verdad que hay un cambio de mentalidad, ¿no? Pero es angustioso, realmente angustioso porque sí, el peligro es infinito. Sobre todo es angustioso porque en realidad los datos que tiene su banco los tenía hace 30 años. Lo que pasa es que hace 30 años los tenía el director de su sucursal y ahora los tiene, si quiere, todo el mundo. Y luego encima, esta vulnerabilidad, al fin y al cabo, es un poco también la vulnerabilidad convencional. Hoy por hoy, quien menos recursos tiene, menos capacidad tiene de defenderse. Quien no puede gastarse 40 euros o no se los quiere gastar en un antivirus, y en función de los aparatos electrónicos que tenga, más cantidad de dinero se tendrá que gastar, más vulnerable va a ser. O sea que también, igual que, bueno, pues antes tú te podías permitir tener una serie de seguros que te cubrieran una serie de riesgos, aquí es lo mismo. Y en la medida en que tú no inviertas en esa capacidad de estar asegurado frente a la amenaza, tú vas a ser más vulnerable. Sí, Raúl. Como insistes en esto de que contra menos recursos tengas, menos podrás defenderte y ser más vulnerables, pero a mí me está diciendo todo el rato que la capacidad o la estrategia de defensa es diferente a la defensa tradicional y que incluso que es más barata, aunque cueste dinero, puede ser más barata. Que es como todo está mucho más fragmentado, que también me parece algo muy real. Incluso hablabas del ejemplo del ciberactivista, esto sería impensable, que alguien individual esté haciendo una estrategia de defensa sobre esto. Y luego, es una cuestión un poco vinculada con esto, que a lo mejor sale quizás después, es que hasta qué punto también, igual que la seguridad privada convencional de la seguridad privada normal, podemos pensar que puede haber una cierta realmente y una necesidad privatizadora de la seguridad estatal, como de la visión panorámica cuando hiciste el reportaje de ver a ver con quién puedo contactar. Puede haber también una paranoia o incluso un intento de hacernos vulnerables para así poder desarrollar agencias de protección que no dejan siendo línea de negocio. Sobre lo primero, sí es cierto que desarrollar políticas de ciberdefensa puede ser más barato que desarrollar antimisiles. Pero yo creo que el desequilibrio es mayor, porque tú desarrollas antimisiles para frenar a proyectos de misiles que tienen un coste más o menos similar. Pero es infinitamente más caro desarrollar políticas de ciberdefensa respecto a la ciberamenaza, al ciberataque. Porque, como decía Kaspersky, tú puedes organizar un proyecto de ciberataques con 10 o 20 ingenieros, una sala como esta, conexión a Internet, red eléctrica y a funcionar. Y eso es muy barato. Pero para parar eso, los ejércitos o las administraciones tienen que emplear presupuestos infinitamente superiores a ese proyecto de ciberataque. Quiere decir que está más desequilibrado. Es más barato, pero está más desequilibrado, ¿no? Y sobre lo segundo, puede existir, no lo niego, pero yo creo que la amenaza es real. Es decir, que puede haber personas que detrás de esto tengan un negocio y que les interese que nos sintamos amenazados y desprotegidos, no lo niego. Pero que estamos amenazados y en gran parte desprotegidos, también. Con lo cual, yo desde luego prefiero estar protegido. Por si acaso. Bueno, yo creo que hasta ahora las amenazas, los riesgos y las estructuras para hacer frente a esas amenazas y esos riesgos se articulaban en 3 dimensiones, tierra, mar y aire, y nos sentíamos cómodos porque conocíamos esas 3 dimensiones y sabíamos cómo hacerle frente a esas amenazas, incluso articular un mecanismo de responsabilidad cuando se materializaban. Y para eso habíamos previsto una legislación y unas herramientas, y ahora tenemos que incorporar una 4ª dimensión, que es la del ciberespacio, que nos resulta algo más ignota, que nuestra legislación seguramente no se adapta perfectamente a todo lo que ocurre ahí, que no hemos sido capaces todavía de definir con precisión
quién es responsable de qué, porque entre otras cosas el problema de la atribución es muy complicada y eso para los juristas nos resulta muy interesante. Y en eso yo creo que están entretenidos organizaciones internacionales de seguridad como es la OTAN, con una estrategia también de ciberseguridad, y todos los estados que están implicados con eso, ¿no? Y hay que incluir también aquí pues, el ámbito privado e individualmente a cada uno de los ciudadanos que tienen una obligación de su defensa particular o su seguridad particular, pero que son una parte del colectivo y que al menos tienen que tener conciencia de que estamos hablando para poder así también pedir explicaciones a quien tiene capacidad para tomar decisiones e incluso pedir responsabilidades en un momento determinado. Si os parece, como todavía nos queda tiempo por delante y ponentes que escuchar, vamos a despedir a José Antonio Guardiola. Estoy convencida que el documental ha sido un punto de arranque magnífico de estas conferencias, nos ha contextualizado estas referencias que ha hecho sobre lo que incorporaría un documental, una reedición, ¿no? Esas referencias entre China, esa bipolaridad entre China y Estados Unidos, esa vulnerabilidad frente a la privatización y ese reto que nos colocaban los ciudadanos, pues son elementos que irán saliendo también a lo largo de las jornadas. Dejadme un pequeño paréntesis hablando de China y hablando de tenedores o acreedores de deuda. China también es el segundo poseedor de deuda pública española y últimamente me parece que no les tenemos muy contentos con alguna actuación judicial y alguna orden de detención internacional. Así que como un día se enfaden de verdad y decidan vender o no comprarnos, vamos a saber, y eso sí que no es ciberamenaza, eso es una amenaza más que real, veremos a ver. Pero como hay representantes del Poder Judicial en la sala, vamos a ser muy respetuosos con la separación de poderes, porque eso es también los pilares que articulan nuestra democracia. Así que, José Antonio, muchas gracias por estar aquí, felicidades por tu premio, disfrútalo y buen viaje ahora a Madrid, porque ni siquiera consume una noche de hotel en La Rioja, sino que tiene que volver mañana a Televisión Española. Así que duermo en Navarra. Gracias.